también tenemos de Luis de Foix, ¿sí, Yannick? Oui, bonjour. Euh, Mustapha Jahadi, donc directeur délégué à la formation professionnelle du lycée de Bayonne. Bien, sí, del Liceo de Bayona, y participo con la señora Boutazemi a esta reunión. Yo me llamo Jadi Mustafa. Estamos muy comprometidos en la formación industrial, en los proyectos sobre las energías renovables y también para sensibilizar a los alumnos al autoconsumo y para la gestión de los residuos y consumo energético, y por lo tanto de forma más global sobre el desarrollo de también los desarrollos sostenibles. Muy interesado, por lo tanto, también he podido participar en proyectos POCTEFA y me interesa mucho colaborar con o bajo el prisma de POCTEFA. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Yadi. Y si nos queda alguna persona que todavía no se haya presentado, tendría turno para ello. Si no, vamos a continuar con la Buenos presentación. días. Buenos días. Sí, Javier. Soy Francisco Javier Becerril, del CIP Virgen del Camino, soy el jefe de departamento de automoción, ¿vale? Y pues bueno, junto con Diony, pues seremos un poco los que coordinaremos un poco pues toda la movilidad esta con mucha ilusión, ¿no? Y bueno, lo que hemos ido trabajando hasta ahora, pues la verdad que muy bien, ¿no? Pues a ver si seguimos así y bueno, todo lo que sea coordinación entre distintos centros siempre es aprender y estamos muy interesados en ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Y bueno, comenzamos ya con todo lo que es Dana Dalakua eta analisiarena. Vamos a dar comienzo al análisis, también vamos a ofrecer nuestra perspectiva en cuanto a la formación profesional. Muchísimas gracias también a los y las intérpretes por el trabajo que están realizando. Tenemos a Cristina, François, Francis, tenemos a Kaitz y a Leire. Entre nosotros y entre los ponentes tenemos a Ainhoa Guea y Anne Echaniz de A2. Por lo tanto, voy a cederles la palabra, a Ainhoa y a Anne, que nos ofrecerán una exposición sobre el tema que nos parece muy importante y de gran calado para todos y todas. Por lo tanto, sin más dilación, adelante. El 2030 nos queda cerca y estamos seguros de que vayamos a cumplir con los objetivos. Así que adelante. La palabra es vuestra. Egunon denori, bonjour a toutes et à tous. Buenos días a todas Muchas y a gracias todos. a Kepa y Caslan, a Ione Técnica por confiar en nosotras. Somos Ainhoa y Anne, que luego también tomará la palabra y en breve va a empezar a compartir pantalla porque tenemos una presentación para compartir. Bueno, la idea de nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la sostenibilidad y cambio climático y en concreto, bueno, pues llevamos un recorrido ya bastante largo en el tema de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un poco para introducir la jornada de hoy, si quieres compartir pantalla, Anne, iremos turnándonos, Anne y yo, porque al ser la primera sesión queremos de alguna manera homogeneizar, por lo que hemos visto en las presentaciones, sí que hay algunos... Nos présentations, c'est vrai qu'il y a certains centres qui travaillent depuis un certain temps dans ce domaine, donc je pense que vous connaissez parfaitement tous les objectifs du développement durable, mais nous croyons qu'il fallait quelque part lors de cette première... Saio honi hasiera ematea batez ere bateratzearren, ezta? Testuinguruan bateratu nahi dugu, lehenik eta behin, euroeskualdeko testuingurua zein ez zehaztu, bertako hogeita hamar agenda nola dagon? Bueno, pues saber qué hay detrás de los ODS, ¿no? Porque los ODS no son simplemente el cartel de cada uno de ellos lo que se ve, sino que detrás hay muchas metas que se desarrollan. Hoy no pretendemos entrar en gran profundidad, pero sí que por lo menos
quedarnos en un nivel un poquito más allá de lo que Et un marca peu plus loin développé. de ce que l'on peut voir sur juste les titres, ce que les titres nous disent. Et commencer à voir comment est-ce que l'on peut rapprocher et donc comment est-ce qu'on peut les rapprocher. protagonistas de este proyecto. Si quieres, pasamos, vale. Por lo tanto, bueno, primero vamos a empezar explicando un poco los objetivos y la planificación que va a haber en el proyecto, que antes Yone ya lo ha explicado un poco, pero bueno, lo vamos a ver así como más materializado en un calendario. Lo que decimos, después hablaremos del contexto y de cómo está la situación de la Agenda 2030. Desde que se aprobó en 2015, pues se han dado muchos pasos, ¿no? Y en cada territorio también se está abordando desde diferentes enfoques, entonces trataremos un poco de por lo menos tener unas pinceladas de ese contexto. Luego entraremos en el grueso de la sesión de hoy, que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y luego al final abordaremos un poco, y también algunos de vosotros habéis hecho referencias, sobre todo los que estáis trabajando ya en materia de Agenda 2030 en vuestros centros de formación profesional, veremos un poco qué cuestiones habría que tener en cuenta ya de cara al trabajo que haremos en las siguientes sesiones. Antes de empezar con los objetivos, una pregunta, bueno, simplemente asegurar que quienes estáis escuchando con la traducción escucháis bien, que no hay ningún problema, porque a partir de aquí empezamos como a hablar durante bastante tiempo. Lo digo por si hay alguna cosa que podamos mejorar, como bajar mi audio o alguna cosa así, ¿eh? Que si queréis nos hacéis llegar un mensaje o alguna cosa. Bueno, el objetivo principal del trabajo que arranca con esta sesión es identificar de una manera participativa cuáles son los principios horizontales de la Agenda 2030 aplicados a este grupo de trabajo en concreto, que es el del proyecto Formanaen. Para ello, las claves del trabajo serán, primero, conocer bien la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y llevárnoslo al contexto de la eurorregión y en concreto de la formación profesional específicamente en estas dos familias que protagonizan este proyecto. La idea también es que, excepto esta primera sesión que, como decíamos, tiene un objetivo más de dar a conocer y no va a ser tan interactiva, además, bueno, también al ser por videoconferencia se hace un poco más complicado, pero sí que en las siguientes sesiones, bueno, la esperanza está en que lo podamos hacer de manera presencial. Y sí que serán sesiones de carácter muy dinámico, de manera que a lo largo de las sesiones se irán creando, digamos, el trabajo que dotará de contenidos a una pequeña guía de buenas prácticas que se pueda luego implantar en los centros que forman parte del proyecto. Esta primera sesión, como decimos, es un poco diferente por el hecho de que es la primera, es online y además no va a ser tan interactiva. A partir de octubre se desarrollarían las otras 4 sesiones, que serían la primera en octubre para trabajar los objetivos ya en los grupos de trabajo. Bajando un paso más allá de lo que vamos a hacer hoy con respecto a cada uno de los objetivos y de cómo afectan a la formación profesional. Luego en diciembre, antes de acabar este año, también la idea sería realizar talleres para aplicar los principios horizontales y establecer, definir algunas ideas que luego en el periodo de diciembre a marzo se puedan pilotar en los centros que forman parte del grupo. En marzo pondríamos un poco en común toda esa experiencia e identificaríamos acciones que se puedan desarrollar de manera conjunta y en los centros de los 3 territorios. Y por último, todo eso nosotras iríamos dándole forma como un documento de una guía de buenas prácticas para que en mayo, en la última sesión, pueda ser validada en el grupo y pueda ser después distribuida, ¿no?, en los centros. Vale, empezamos un poco con el contexto, digamos, con lo que es la Agenda 2030, lo que decimos, que por lo que hemos visto, probablemente hay personas que están aquí hoy que esto lo conocen bien, pero sí que nos parecía importante asegurar que todas las personas que vayan a continuar después
en las sesiones de trabajo se encuentren, bueno, pues un poco en igualdad de condiciones, ¿no?, para participar y poder conocer muy bien de qué estamos hablando. La Agenda 2030 es un plan adoptado por Naciones Unidas en 2015, se aprobó en 2015, que apuesta un poco por la sostenibilidad, la igualdad entre las personas, la prosperidad, la paz y la justicia universal. Detrás de los 17, bueno, la Agenda 2030 se estructura en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que a la derecha ahora los estáis viendo en forma de círculo. De hecho, este círculo es un logo como bastante, bueno, que está calando bastante, ¿no?, a nivel de comunicación. Estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible abarcan todas las esferas propias del desarrollo sostenible, ¿no?, sobre todo la parte económica, la social y la ambiental. Una de las cosas que ha conseguido esta agenda, es verdad que son muchos objetivos, no todos tienen la misma naturaleza. Vamos a ver luego cómo hay objetivos que son muy, muy sectoriales, como por ejemplo el 7, que creo que ha sido, no sé si ha sido Zubiri Manteo, me parece, que ha comentado que estaban trabajando precisamente en todo este tema de la energía en el centro. Hay objetivos que son puramente sectoriales como este y hay otros que son muy transversales, pero además tiene otra peculiaridad y es que también hay muchas interrelaciones entre ellos que luego iremos desgranando y viendo, ¿no? Esta es una de las grandes estrategias que ha tenido esta agenda para conseguir que algo que está costando mucho a todos los niveles, que es implantar políticas que realmente sean transversales, que observen todas las necesidades de cualquier tipo de organización, por la estructura y la arquitectura que tiene la Agenda 2030 precisamente, es uno de los grandes logros y sí que está consiguiendo que se haga, bueno, que cuando se adopta la Agenda 2030 como estrategia, sea realmente una estrategia que abarca un poco todo tipo de planificación que pueda haber en cualquier tipo de organización. Además, tiene una serie de principios que siempre permanecen constantes cuando se está trabajando en la Agenda 2030, que bueno, algunos de ellos os sonarán. El lema principal, de hecho, es el primero que aparece: no dejar a nadie atrás. Es un lema que está acompañando a la Agenda 2030 y que, de hecho, bueno, pues en este último año, por ejemplo, ¿no?, que ha habido, o sea, en lo que es en la pandemia que estamos sufriendo y que estamos viviendo, bueno, pues aún se está poniendo más encima de la mesa en todos los sentidos, ¿no? No nos olvidemos de no dejar a nadie atrás. Otro de los principios es, como comentábamos, que es una agenda integral en este sentido de que consigue aunar todos los conceptos propios del desarrollo sostenible. Sí que es verdad que es una agenda que está dirigida a países, a gobiernos autonómicos, a administraciones locales, a organizaciones de todo tipo. Y sí que es verdad que desde algunos lugares se están encontrando, bueno, pues algunos déficits, como es el caso del tema lingüístico, ¿no?, que también creo que lo ha comentado Ángel del Politécnico EASO, me parece, que aquí en Euskadi, por ejemplo, se habla de un ODS 18, que apuesta un poco por la diversidad lingüística y cultural, ¿no?, sobre todo en regiones donde hay lenguas minoritarias. Pero también, de hecho, en el mundo de la cultura también hay iniciativas que dicen que, bueno, que quizás habría que trabajar un poco más la presencia de la cultura en la Agenda 2030. Pero bueno, evidentemente es muy difícil que haya una herramienta que sea 100% perfecta. Lo bueno que tiene la Agenda 2030 es que es muy flexible y permite, por ejemplo, el incorporar todas estas iniciativas, ¿no? Por otro lado, dentro de estos 17 objetivos se despliegan una serie de metas, bastantes, y además van acompañadas de indicadores, porque la Agenda 2030 le da mucha importancia plantea objetivos medibles y le da mucha importancia a la medición de los avances, a que todo el mundo, cuando adopta una Agenda 2030, a través de una serie de indicadores, vaya viendo un poco el avance y permita también la comparabilidad, pues ya sea entre regiones, entre centros de formación, en este caso, etcétera. Es decir, que le dota de una agenda bastante, o sea, de unas herramientas bastante realistas. Está diseñada y definida de una manera global, pero también permite de alguna manera la adaptación
a la acción mucho más local, mucho más localizada, ¿no? Y más contextualizada en cada uno de las regiones que formamos, bueno, en las que estamos, ¿no? Y luego otra de las características principales, y de hecho este proyecto creemos que es un buen ejemplo de ello, es el fomento de las alianzas, del trabajo en común desde diferentes enfoques, y veréis que se va un poco, o sea, está presente prácticamente en toda la agenda, ¿no? Aunque hay un ODS, el 17, que es específico para las alianzas, además de la cooperación, es un elemento que está constante en toda la agenda y en todos los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible nacen en 2015, pero no nacen, digamos, de la nada, sino que vienen de sus antecesores. Son los objetivos de desarrollo del milenio, que seguramente os sonarán. Lo que pasa que sí que es cierto que estos objetivos se planteaban más desde un punto de vista de países y sobre todo estaban muy orientados a la cooperación al desarrollo. Planteaban 8 objetivos muy concretos. En algunos de ellos sí se consiguieron bastantes avances, pero bueno, otros de alguna manera no se lograron tanto y sí que se trabajó mucho a la hora de diseñar estos nuevos objetivos que tenemos en el periodo 2015-2030. Lo que se han aplicado mucho son las lecciones aprendidas de ese periodo anterior, ¿no? La différence en estos objetivos de desarrollo Pris au préalable. La différence est que les Nations Unies, avec ces 17 objectifs et avec l'agenda 2030, donc encourage à toutes les organisations, les administrations publiques, les entreprises privées, les entreprises de Hezkuntzako eragile guztiei zuzenduriko helburuak dira eurek bereganatu eta txertatu ahal izateko. Horrela, helburu horiek denak elkarren artean bete ahal izateko. Helburuak zehazki aurkeztu aurretik, testu ingurua zehaztuko dugu, Euroeskualde barruko testu inguru hau. Que nosotras estamos en Donosti, somos del País Vasco, entonces conocemos mejor, un poco también por nuestra propia trayectoria profesional, conocemos mejor quizás el contexto en Euskadi. En Navarra, pues también quizás de alguna manera también lo conocemos, no tanto ya en el sector educativo, y hemos tenido también la ayuda de Leire para dibujar el contexto en Nouvelle-Aquitaine. Si cuando presentemos la parte sobre todo de Navarra y de Nouvelle-Aquitaine, si queréis en algún momento apuntar algo o puntualizar alguna cosa de lo que digamos, lo agradeceremos, porque quizás esa parte no la conocemos tanto. En Euskadi, el contexto en general de la Agenda 2030 arrancó principalmente en la legislatura anterior, en 2017, desde el área de acción exterior de Gobierno vasco, de Lehendakaritza, se aprobó la Agenda Euskadi Basque Country 2030, que lo que hacía era analizar un poco el plan de gobierno a nivel de Gobierno vasco de aquella legislatura e ir identificando para cada uno de los ODS qué herramientas legales, planificación y compromisos de gobierno había para cada uno de los ODS. Además, en ese momento lo que se hizo también fue establecer como unos 3 indicadores para cada uno de los objetivos y, bueno, pues como veis, a partir de esa aprobación de la agenda, durante todos los años se han ido publicando informes voluntarios anuales para dar a conocer y rendir cuentas de alguna manera de qué manera se iban consiguiendo los avances en estos indicadores, ¿no? Por su parte, las 3 diputaciones, que son pues un nivel regional que tenemos en Euskadi entre los gobiernos locales y Gobierno vasco, tenemos 3 territorios, Guipúzcoa, Álava y Vizcaya, que tienen sus correspondientes diputaciones. También las diputaciones han ido trabajando en avanzar en las agendas 2030, ¿no? A nivel territorial. En 2020, con la nueva legislatura en Gobierno vasco,
se ha creado la Secretaría General para la Transición Social y la Agenda 2030, que bueno, pues de alguna manera es una apuesta firme por dar continuidad a esa primera trayectoria que hubo de Agenda 2030 desde 2017, de cara a la siguiente legislatura y de cara también a este recorrido que nos queda de 9 años hasta 2030, ¿no? En paralelo a todo este proceso a nivel de gobierno vasco, que es nuestro máximo nivel de administración pública en Euskadi, en el ámbito local, en Euskadi, ha habido una trayectoria muy amplia y una gran mayoría de los municipios vascos han trabajado en la Agenda 21, que venía a ser la política de desarrollo sostenible en el ámbito local, que venía, digamos, de aquella cumbre que hubo en Río de Janeiro en el 91, ¿no? Y que ya empezaba a hablar de la necesidad de abordar políticas de desarrollo sostenible. En 2017-2018 también, desde la red de municipios que hay en Euskadi, que se llama Udalsarea, que bueno, aglutina un poco todo el trabajo que se hace en políticas locales de desarrollo sostenible, se ha hecho una transición, primero a través de la publicación de un primer informe de cómo contribuyen los municipios vascos a los objetivos de desarrollo sostenible, que ahora en 2021 está a punto de publicarse el segundo. Primero a través de este ejercicio se ha hecho como una transición metodológica y en este momento los municipios vascos tienen una guía práctica para poder elaborar las agendas 2030 locales, porque sí que Naciones Unidas considera que, si bien es verdad que la Agenda 2030 está diseñada para ser adoptada por cualquier tipo de entidad, sí que es verdad que el papel de los municipios es muy importante y además hay mucha vinculación también entre los ayuntamientos y cualquier tipo de empresas y los sectores que trabajan en cada municipio, ¿no? Pero la Agenda 2030, como decíamos, es también una agenda multisector. Entonces, bueno, desde un punto de vista de intentar llegar a cualquier tipo de organización, también desde Gobierno vasco se impulsó un grupo de trabajo que se llama Euskadi 2030 Gunea, que estuvo trabajando desde diferentes enfoques, entre los cuales también es muy importante la presencia de entidades del sector de la educación. Estaba en Técnica, precisamente también. Estaba la Universidad del País Vasco, que también ha adoptado su propia Agenda 2030 y ha elaborado un panel de indicadores que de hecho lo ha compartido a través de un documento y otras universidades lo están también adoptando como modelo para hacer un seguimiento de los ODS. Están también las inguruguelas, que son los centros que, digamos, en el sector de la educación primaria y secundaria trabajan un poco la parte de educación ambiental, también a través de una herramienta que antes se llamaba Agenda 21 Escolar y ahora es Agenda 2030 Escolar, y que desde el curso pasado, este curso también creo que está llegando a la formación profesional en Euskadi. Y derivado de esto, digamos que bueno, pues en Euskadi existe también una guía práctica para cualquier tipo de organización vasca. Como decimos, la Universidad del País Vasco tiene también su propia estrategia y está trabajando en esta línea, y también la formación profesional en Euskadi está empezando a trabajar en la formulación de una Agenda 2030 que llegue a toda la formación profesional de Euskadi. Vale, vamos con Navarra. En Navarra también empezó a trabajar, pues hacia 2017, por ahí, se empezó a trabajar también primero, bueno, desde el Instituto de Estadística de Navarra y de la Dirección General de Ordenación del Territorio, se empezó a trabajar también con los indicadores que hacía falta para seguir un poco cómo está la situación en Navarra con respecto a los ODS, y de hecho tienen un visor web que está, bueno, veis ahí que está la dirección, que es muy interesante porque es un visor muy intuitivo que permite ir entrando en cada uno de los ODS y ver qué indicadores existen a nivel de todo Navarra, e incluso en algunos casos se puede bajar también a nivel de municipios. En 2017 se creó una comisión interdepartamental de la Agenda 2030 y bueno, se ha diseñado también una Agenda 2030 en Navarra, aprobada creo que en 2018, y que de hecho también, igual que vemos en el caso de Euskadi, esta es una agenda que también
pone un poco, digamos, con una mirada desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pone todas las políticas que están en marcha en este momento a nivel del Gobierno de Navarra y también, al igual que en el caso de Euskadi, ha elaborado ya un primer informe de seguimiento porque esta es una cuestión que se le da mucha importancia desde la Agenda 2030. Entonces, combinando, digamos, la agenda, el plan de Agenda 2030 de Navarra con estos indicadores, digamos que se ha elaborado este primer informe de seguimiento que luego permite también echar una mirada desde un punto de vista más sectorial, ¿no? Y en este caso nos centramos más en la parte de educación. En el ámbito de la formación profesional en Navarra existe también un plan estratégico 2017-2020 que está, como vemos aquí, hemos extraído un pequeño pantallazo de este plan estratégico que está alineado con la Agenda 2030 y también nos parece muy interesante, porque esto lo dejo aquí pero luego lo retomaremos al final de la sesión, nos parece muy interesante de este plan estratégico el hecho de que cuando vamos a planificar o vamos a hablar también a lo largo de la sesión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay que tener en cuenta que cada centro de formación profesional tiene una serie de cuestiones, ¿no? Hay una parte que es la actividad de por sí, la actividad formativa, incluso en muchos también la innovación puede ser una parte muy importante de la actividad. La oferta formativa, esto a nivel general de toda la formación profesional. En este caso y en este proyecto estaremos más centrados en las familias de automoción y administración y finanzas. Pero también los centros son organizaciones y como organizaciones están conformados por personas. Por un lado está todo el personal que forma parte de la formación profesional y en cada centro, y luego por otro lado está el alumnado y luego también están los edificios, la gestión propia de los edificios, pues eso, son edificios donde se consumen recursos, donde se generan residuos, etcétera, ¿no? Bueno, destacamos esto en este momento porque luego veréis que tiene sentido para lo que vamos a ir comentando después a lo largo de la sesión. Vale, y en el caso de Nouvelle-Aquitaine sí que querían destacar el hecho de que, bueno, si bien no hay a nivel de región, no hay una Agenda 2030 como tal, sí que existe una estrategia que se denomina Neoterra. Se denomina que se denomina Neoterra, que tiene en común con la Agenda 2030 el horizonte. Tiene un horizonte para el año 2030, es una estrategia que sobre todo se enfoca en la parte de la transición energética, ecológica y agrícola y que está compuesta de 11 compromisos. Por otro lado también, abajo, vemos que que también hay un visor web que es a nivel del Sistema de Información Geográfica de todo el Estado, pero que se puede también entrar y filtrar por regiones y en este caso se puede ver en Nouvelle-Aquitaine. Lo que se hace es, podemos ver cómo se vinculan los objetivos regionales con los ODS y además existen una serie de indicadores que se van vinculando a estos objetivos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del objetivo regional número 3, que habla de la evolución de los comportamientos y modos de vida, está, digamos, asociado al ODS 4, que es el de la educación, y al 12, que es el del consumo y producción responsables. Por otro lado, también, desde Nouvelle-Aquitaine querían destacar el hecho de que hay un esquema, hay un esquema regional de desarrollo económico, de la innovación y de la internacionalización, donde se encuentran, que trabajan sobre 7 principios de intervención y donde, si creo que no he entendido mal, se encuentran diferentes agentes del territorio, lo cual también, aunque no parece vinculado directamente a la Agenda 2030, es uno de los principios que está detrás del objetivo 17, ¿no? De la creación de alianzas y de trabajar a nivel territorial todos en una misma dirección siguiendo una serie de objetivos. Vale, y por último, desde el punto de vista de la situación en el ámbito de la educación en Nouvelle-Aquitaine,
A nivel estatal sí que existe una página web donde se pueden ver los objetivos de desarrollo sostenible. También existe en este nivel, por un lado, un documento que se llama Vademecum para la educación en el desarrollo sostenible, y también hay un dossier pedagógico que desarrolla una serie de herramientas para poder trabajar los objetivos de desarrollo sostenible en los centros educativos. En el caso de Nouvelle Aquitaine hay una página web también donde se habla de la educación para el desarrollo sostenible, y que también va desarrollando y proponiendo una serie de herramientas para poder trabajarlo a nivel de educación. Vale, antes de seguir, no sé si, como nos hemos atrevido y nos hemos lanzado a la piscina de hablar con una información que no teníamos, aunque nos han ayudado mucho desde el Gobierno de Navarra y desde la Eurorregión, no sé si hay alguna cosa, hay algún matiz que quisiera destacar alguien, sea del Gobierno de Navarra o de la Eurorregión o de Nouvelle Aquitaine. Hitz egin nahi badau edo zeozer aportatu nahi badau eskua altzatzeko ere. Es posible levantar la mano si alguien quiere comentar algo. Aurrera. Vale, si no seguimos, Vale, pues yo creo que te cojo la palabra aquí, ¿no, Ainhoa? Bueno, pues después de daros unas pequeñas pinceladas, bueno, pues un poco del contexto de las 3 regiones respecto a la Agenda 2030 y a los ODS, sí que por un lado para romper un poco el hielo y por otro para ver un poco cada uno desde su contexto, desde su centro y desde la FP en este caso, que esté trabajando, sí que queríamos, proponeros un pequeño ejercicio. Os vamos a lanzar una pregunta que será, ¿a qué ODS creéis que, ODS o ODS en plural, que contribuye principalmente la formación profesional? Pero en este caso, como nos estamos centrando más en las familias de automoción y de administración y finanzas, pues sí que un poco desde la perspectiva de estas 2 familias. Pero sí que es verdad que hoy, pues a lo mejor tenemos centros que vienen de otras familias, pues también os invitamos a que contestéis. ¿Cómo vamos a contestar a esta pregunta? Bueno, pues mediante una aplicación que supongo que algunos de vosotros ya conoceréis, que se llama Mentimeter. Entonces, lo que os proponemos es que cojáis o bien el teléfono móvil si lo tenéis a mano, o bien un navegador del ordenador, ya sea Google Chrome o Microsoft Edge o cualquiera, y metáis entráis en esta página web que es www.menti.com. Como decía, bien por teléfono o bien vía navegador. Ahí os va a pedir un código que ahora mismo veremos en pantalla y os aparecerá la siguiente pregunta que os decíamos: ¿a qué ODS crees que contribuye la formación profesional? Siempre mirando un poco desde el punto de vista de nuestras familias. Va a aparecer la pregunta en los 3 idiomas para que los que no... para que las 3 regiones puedan entenderla sin problema. Sí que es verdad que los ODS están en castellano, pero como tenemos la ayuda de los traductores, seguro que no tenéis problema. Entonces, vamos a ir al Mentimeter, que lo vemos por aquí. Entonces, como veis en pantalla, en la parte superior, a ver, yo no lo veo porque tengo el zoom, pero Ainhoa, si me confirmas que se ve el código. Sí, se ve. Vale, pues en la parte superior de la pantalla veis el código. Como decíamos, entráis en www.menti.com, introducís este código y directamente pasaréis un poco a donde aparece la pregunta y podéis ir pinchando, como decíamos, todos aquellos ODS que creéis que contribuís desde la formación profesional, en concreto de vuestras familias profesionales. Os vamos a dar tiempo, no os preocupéis, tomároslo con tranquilidad. También, este ejercicio lo planteamos porque nos gusta mucho ver un poco, la idea de este ejercicio es que aunque algunos de vosotros ya estéis trabajando con los ODS y con la Agenda 2030, algunos otros todavía no sabíais muy bien pues, qué hay detrás de cada uno de los objetivos, no os preocupéis porque queremos que sea algo un poco intuitivo.
porque como veis, cada uno de los objetivos tiene un pequeño logo y un pequeño título que nos puede ayudar a intuir qué hay detrás de cada uno. Entonces queremos que de forma intuitiva podáis clicar a los que creéis que contribuís. Y la idea de este ejercicio es que después de que hagamos esta formación os volveremos a lanzar la misma pregunta y vamos a ver un poco la diferencia que hay entre cada uno de los gráficos que van saliendo, y la verdad que suelen salir cosas muy interesantes. Aquí en pantalla ya vamos viendo que 6 personas han contestado y vamos viendo en directo todas las respuestas que van incluyendo estas personas que van contestando. Por supuesto, viendo un poco de las familias de las que venís y sabiendo que venís de la formación profesional, pues habrá ODS que ya de entrada podemos intuir que van a ser pues, los que tengan más protagonismo, como puede ser el ODS 4, que hace la educación de calidad, el ODS 8, que habla de trabajo decente y crecimiento económico. Vamos a darnos unos 5 minutitos para contestar tranquilamente y ahora lo comentamos. Y si tenéis cualquier duda, no dudéis en preguntar, ¿eh?
Bueno, pues si hay alguien que esté contestando todavía y necesite más tiempo, pero en principio yo creo que, mira, ya hemos contestado 21 personas y podemos ir viendo, como decíamos, que, bueno, pues que efectivamente los ODS que más han salido, pues bueno, son el 4, que hace referencia a educación de calidad, el 5, que hace referencia a igualdad de género y es un ODS muy transversal, el 8, que hace referencia a trabajo decente y crecimiento económico. Le va siguiendo también el 10, que hace referencia a la reducción de las desigualdades. Sabemos que la educación y el trabajo decente pues es la herramienta principal, ¿verdad?, para poder acabar con las desigualdades. Detrás también van el 9, que hace referencia a industria, innovación e infraestructuras, y conociendo un poco las familias profesionales que estáis hoy, pues también es bastante, bueno, pues, estratégico, digamos. El 12, porque como hablábamos antes y luego lo vamos a ver, los centros de formación profesional, más allá de ser centros educativos, también son, bueno, organizaciones donde trabajan personas y se consumen recursos. Entonces, bueno, nosotras estamos tomando nota en paralelo y luego iremos comentando. Y como decíamos, después de la sesión volveremos a lanzaros la pregunta, y la mayoría de veces que hacemos esta dinámica, pues luego se ven bastantes diferencias, porque al final pues iremos viendo lo que hay detrás de cada objetivo y cómo lo podemos relacionar, pues bueno, con la formación profesional y con nuestros centros. ¿Vale? Entonces volvemos a la presentación y sin más dilación vamos a pasar a los ODS. Vale. Bueno, pues arrancamos con los 17 ODS. Ánimo, que va a ser, o sea, es un poco largo porque son muchos ODS, pero bueno, sí que vamos a intentar lo que decíamos. No vamos a bajar al nivel que baja la Agenda 2030 porque sería excesivo, sino que vamos a simplemente ir un paso más allá de lo que es simplemente el titular del ODS, viendo qué aspectos aborda en general la Agenda 2030 detrás de cada uno, y destacando especialmente algunas cuestiones que puedan tener que ver con la formación profesional desde estos puntos de vista que hemos dicho, ¿no? Tanto desde la actividad de las dos familias principales que formáis parte de este proyecto, y luego también como centros educativos, como centros donde existe una comunidad, tanto de profesorado como de alumnado, y también sois edificios y por lo tanto se hace una serie de consumo de recursos, ¿no? Vale, el primer ODS, fin de la pobreza, es el título resumido. Todos los ODS tienen este icono con un título muy breve, por aquello también de que entren más fácilmente a nivel comunicativo, pero luego la Agenda 2030 tiene un título un poco más largo. En este caso es poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Detrás de este ODS se aborda, por un lado, la pobreza extrema, que esto evidentemente afecta más a otros países que están en desarrollo, pero también habla mucho, pero también se aborda mucho la pobreza en todas sus dimensiones, lo cual es importante considerar porque sí que es cierto que en nuestro contexto también existen situaciones de pobreza, se hablan desde los ámbitos más sociales, se hablan de las diferentes dimensiones que tiene la pobreza y por lo tanto este es un aspecto también a considerar. Evidentemente el acceder a formación profesional que está muy ligada al mercado laboral a continuación, es una herramienta esencial, ¿no?, para poder luchar contra diferentes tipos de pobreza, ¿no? Detrás de este objetivo también están todo lo que se hace desde el punto de vista de protección social, tanto desde ayuntamientos como desde otro tipo de administraciones. Está también el derecho a acceso, el derecho y, bueno, poder acceder a servicios básicos, entre ellos la educación es considerada también un servicio básico. Se aborda en este ODS una cuestión, aunque no tiene mucho que ver con la formación profesional, sí que nos gusta destacar esto que se aborda en el ODS 1, porque está muy vinculado al ODS 13, que es Acción por el Clima, que a priori son dos ODS que podríamos pensar que no tienen nada que ver, pero como veis sí que la Agenda 2030 explicita
el hecho de identificar y reducir la exposición de personas vulnerables a fenómenos extremos relacionados con el clima u otros desastres. Después en el ODS 13 se vuelve a mencionar esta necesidad, ¿no? Es una manera, es algo que en determinadas instituciones es muy importante para empezar a interrelacionar los ODS, y esto es una de las herramientas que permite también la transversalización de muchas cuestiones que se tienen que abordar de una manera integral. Y luego, en general, en los ODS, las metas se estructuran con una serie de códigos, ¿no? Pues en el ODS 1 los códigos son 1.1, 1.2, 1.3, y al final hay una serie de metas que van numeradas con letras, 1A, 1B. En general, estas últimas metas son las que abordan cuestiones más cualitativas, pero también abordan en general todos los objetivos desde el punto de vista de los países en desarrollo y de la ayuda a los países en desarrollo. Aunque luego hay un ODS, que es el 17, que aglutina un poco todos los temas de cooperación, sí que en todos los ODS veremos que se va abordando la cooperación con el desarrollo. Vale, en el ODS 2, que por ejemplo en este creo que solo 3 personas habéis abordado, lo habéis señalado como ODS desde el que se puede trabajar desde la formación profesional. Es un objetivo que aborda poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Por lo tanto, ¿qué hay detrás de este ODS? Bueno, por supuesto está el hambre, pero también está el promover la alimentación sana, nutritiva y suficiente, acabar con la malnutrición. En este sentido, por ejemplo, sí que es verdad que los centros de formación profesional son lugares donde muchas veces conviven lo que decíamos, ¿no? El profesorado y el alumnado, y muchas veces puede haber políticas internas que promuevan un poco una alimentación saludable, pues a lo mejor a través entre el profesorado, de facilitar medios para que puedan pues hacer sus pausas para comer con un office o con lo que fuera, o si existen puntos de vending, pues a través de vending saludable, que cada vez están como más extendidos, ¿no? Por otro lado, también se habla de la productividad agrícola. Esto quizás a las 2 familias profesionales que estáis en este grupo no os afecta tanto. En este sentido, también se habla mucho del relevo generacional por aquello de la despoblación que hay de zonas rurales. Y también las prácticas agrícolas resilientes, también esto está vinculado a la adaptación al cambio climático. Se le da también importancia a la diversidad genética de semillas y plantas cultivadas y a los animales de granja y domesticadas. Y con respecto a países en desarrollo, se hace referencia aquí a la infraestructura rural, a la investigación y a los servicios de extensión agrícola y desarrollo tecnológico y bancos de genes, etcétera. En muchos casos, a veces la cooperación al desarrollo no es simplemente la ayuda económica, sino que a veces es la transferencia también de conocimiento o tecnológica que se puede hacer desde centros que hay aquí, y que en muchos casos, de hecho, en formación profesional hay iniciativas de este tipo, ¿no? Vale, bueno, vamos a ir turnándonos Ainhoa y yo para que también nos vayáis viendo las caras y sea más ameno. También comentaros que si en cualquier momento alguno de vosotros, porque antes con las presentaciones sí que más de uno pues nos habéis dado pequeñas pinceladas de ya iniciativas que tenéis en marcha en los centros, si en cualquier momento en alguno de los ODS queréis comentar algún proyecto, alguna cosa que hayáis hecho, sin problema directamente activáis el audio y lo comentáis, ¿vale? Respecto al ODS 3, que habla de salud y bienestar, y bueno, el título un poco más largo es garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas de todas las edades. Bueno, pues esto sí que es verdad que a priori respecto a las familias que tenemos hoy en este grupo, pues a lo mejor no es un ODS estratégico, porque tanto en automoción como en administración y finanzas a lo mejor pues bueno, no es un ODS de la familia sanitaria, pero bueno, es verdad que es un ODS muy transversal y muchísimo más, ¿no? Teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo ahora en la pandemia. Detrás de este ODS, pues como podemos ver, hablamos de poner fin a epidemias y enfermedades transmisibles. También hablamos de salud mental y bienestar como un concepto mucho más amplio que la salud física.
Hablamos también de abuso de sustancias adictivas, que muchas veces, pues bueno, desde la formación profesional al muchas veces pues trabajar con adolescentes, pues también suele haber proyectos en marcha en los centros en este ámbito. Y ya desde hace muchos años también se lleva vinculando la salud con la movilidad. Entonces aquí vemos también la relación con las muertes y lesiones por accidentes de tráfico y de hecho, como bien ha comentado me parece John de Zubiri y Manteo, que ya también estáis trabajando en movilidad sostenible y un poco trabajando pues, el acceso al centro en bicicleta, pues también se une mucho ya esto todo pues, con el tema de la salud, que al final está totalmente relacionado. También hablamos de acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, por supuesto de cobertura sanitaria universal y, como decíamos, también muy relacionado pues, con la polución y contaminación al aire, muy relacionado con la movilidad y, por supuesto, pues, con la investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos, que hasta a lo mejor hace 2 años pues, no lo veíamos tan relacionado, ¿verdad?, con nuestros países, pero hoy en día pues está un poco en el centro de todas las realidades. En el caso del 4, que evidentemente ha salido, bueno, pues la última pantalla que yo me quedaba al menos del Menti había ya como 20 personas, ¿no?, que lo habíais señalado. Este es el objetivo bueno, que el objetivo es garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas. Antes de empezar con respecto a lo que hay detrás de este ODS, comentar también que vinculado con el anterior, que es el de salud y bienestar, como ha dicho Anne, últimamente, o sea, en los últimos tiempos se asocia mucho también el concepto salud con la calidad ambiental, sobre todo de las ciudades, pero también, como habéis visto, también se habla de salud mental, de bienestar general. Y también vemos en diferentes foros que estamos participando últimamente que la cultura, la educación se consideran también, o sea, bueno, se considera y sobre todo se valora que en el último año, en el año 2020, con lo que ha supuesto el confinamiento, bueno, pues ahí ha afectado un poco de alguna manera a todo el mundo, sí que se considera que quizás también hay que vincular de una manera más directa la educación, el tener una educación, el tener una cultura, ganas de aprender con un bienestar, ¿no?, con un bienestar personal, y esta es una de las cosas que comentábamos que quizás no está muy visible en la Agenda 2030, pero que también es un ejercicio que se puede debatir y que de hecho quizás probablemente lo apuntaremos para las siguientes sesiones, para el grupo de trabajo, para que sea un tema a debate, ¿no? Con respecto al ODS en sí, de la educación de calidad, bueno, lo que hay detrás es el intentar que haya un acceso igualitario a todos los niveles de formación, a la técnica, a la profesional y a la superior de calidad. Aumentar el número de personas jóvenes y adultas que tienen las competencias necesarias para poder acceder al empleo, al trabajo decente y al emprendimiento. Aquí este ODS se vincula muchísimo con el ODS 8, que también de hecho lo habéis señalado la mayoría, porque es verdad que la formación profesional tiene una vinculación directa con el mercado de trabajo y hay una gran relación entre el ámbito de la formación profesional y las empresas. Eliminar también las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de formación profesional. En este sentido también suponemos que a lo mejor un tema a considerar, ¿no?, en el trabajo que hagamos posteriormente sería un poco el intentar igualar, ¿no?, los pesos relativos de ambos sexos en las familias profesionales que tradicionalmente a lo mejor han ido más orientadas a mujeres o más orientadas a hombres, ¿no? Creemos que también es un tema interesante, es quizás también uno de los que podría hacerse un seguimiento, ¿no?, a través de indicadores para ver un poco cómo evoluciona la presencia de mujeres a lo mejor en el sector en la familia de automoción y al contrario, ¿no?, el peso relativo de hombres en la familia más de administración y finanzas. Por otro lado, también está asegurar que todas las personas jóvenes y una proporción considerable de personas adultas tengan conocimientos elementales. Bueno, también a través de la formación en todos sus niveles, este objetivo
persigue que se pueda incorporar a nivel curricular también los elementos necesarios para que más allá de, de la capacitación que se esté obteniendo o la familia que se esté estudiando, se adquieran conocimientos pues un poco para promover modos de vida sostenible, porque al final las personas que en este momento están estudiando son las personas jóvenes que en un futuro estarán trabajando, ¿no? y tendrán que, y será interesante el que puedan adquirir un poco esa conciencia, ¿no? De a través del trabajo que yo voy a ejercer, a qué ODS o en qué cosas puedo mejorar, ¿no? Y luego, por otro lado, también, como veis aquí, más allá de lo que es la actividad formativa que tiene la formación profesional, se habla también de las instalaciones educativas, de construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de las personas, pues, personas con discapacidad, las diferencias que puede haber de género, que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, pacíficos, inclusivos y por lo tanto veis que más allá de lo que es la actividad en sí de la formación, estamos hablando también un poco de adecuar las instalaciones, ¿no? Vale, en el ODS 5, que es igualdad de género, este es uno de los también ha salido bastante, sí, ha salido bastante señalado en el Mentimeter, porque es muy transversal. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas es algo que afecta a todo lo que forma parte de nuestro día a día, ¿no? Detrás de este ODS está por un lado está acabar con la discriminación contra mujeres y niñas, por supuesto todas las formas de violencia que pueda haber específicamente contra mujeres y niñas, promover la corresponsabilidad compartida en el hogar y la familia. Esta es una de las cuestiones que comentábamos, ¿no? Que los centros de formación profesional al final también son centros de trabajo y por lo tanto existen políticas internas, ¿no? de personal. Pues bueno, en ese sentido también, como cualquier otra organización, se trataría un poco de promover la corresponsabilidad, sobre todo de los hombres, para empezar a igualar pues ese compromiso que hay con la conciliación, ¿no? de la vida familiar y laboral. También en este sentido promueve la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los niveles decisorios de la vida política, económica y pública. En este caso sería sobre todo a nivel de centros. La igualdad de derechos a los recursos económicos y promover el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Este también está muy ligado con lo que hemos comentado antes de que hay determinadas familias, ¿no? de la formación profesional que están excesivamente masculinizadas o excesivamente feminizadas, no sé si está bien dicho, bueno, es que hay una presencia mayoritaria de mujeres o de hombres, ¿no? Que lo ideal sería empezar a romper para hacer una sociedad que esté más igualada. Sí, como antes ha comentado Ainhoa, todos los ODS, bueno, hay de los 17 ODS existen ODS de diferente naturaleza. Como hemos visto, pues hay algunos que son mucho más transversales, como el ODS 1 de fin de la pobreza o el ODS 5 que acabamos de ver, que hace referencia a la igualdad de género, pues es que es transversal a muchísimos ámbitos. Y luego hay otros ODS que son más sectoriales, como pueden ser el 6 y el 7 que vamos a ver ahora. El ODS 6 que hace referencia al agua limpia y saneamiento, y es verdad que en el Mentimeter pues ha salido muy poquito, nos han salido 4 o 5 respuestas, pero sí que queremos destacar un poco lo que nos cuenta detrás, que se trata de garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos y todas. Entonces, como decimos, pues bueno, priorizar un acceso universal y equitativo del agua potable a un precio asequible. También el acceso a servicios de saneamiento e higiene, que además ahora pues, más que nunca cobra mucha importancia. Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación. Aumentar también el uso eficiente de los recursos hídricos y proteger y restablecer los ecosistemas acuáticos. En este caso serían los ecosistemas de agua dulce, porque luego tenemos un ODS específico de vida submarina. Sí que es verdad que, como decíamos, a lo mejor este ODS no es uno de los más destacados en
en las familias que estamos hoy, pero sí que es verdad que a lo mejor pues, desde los centros de automoción, donde puede haber pues, talleres o se pueda trabajar con algunos aceites o productos químicos que puedan ser nocivos, pues sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta siempre pues, la legislación y más allá de la legislación, pues intentar reducir pues, el consumo de estos recursos y sobre todo realizar un buen tratamiento o deposición de estos productos para evitar que se contaminen las aguas o que se haga un correcto saneamiento. Respecto al ODS 7, pues como comentábamos, también es bastante sectorial, pero sí que es verdad que al hacer referencia a la energía asequible y contaminante, y bueno, habla de garantizar el acceso a energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos y todas, pues que nuestros centros educativos no dejan de ser, como comentábamos, edificios con determinadas características, que además en los últimos años pues, se está trabajando muchísimo pues, en mejorar la eficiencia energética en estos edificios. En más de uno existirán pues, programas para mejorar la eficiencia energética. Sabemos además muy directamente que desde Izarraitz, por ejemplo, tenéis en marcha el proyecto Euronet, que consiste un poco pues, en eso, ¿no? en reducir un poco el consumo energético y mejorar la eficiencia energética de los centros. Y entonces, pues aunque en las familias profesionales que estamos hoy a nivel formativo no sea uno de los ODS más estratégicos, sí que a nivel de organización y de centros consideramos importante destacar. Y detrás de esto, así de forma breve, pues comentar pues, que se habla del acceso universal a servicios energéticos asequibles, porque también hace años que se viene hablando de la pobreza energética, muy relacionado con el primero ODS. Aumentar, por supuesto, la proporción de energía renovable, la eficiencia energética, como decíamos, y también se habla un poco pues, bueno, de la cooperación internacional para la investigación y la tecnología pues, bueno, relativas a la energía limpia y fuentes renovables, etcétera. Y también esa ayuda, ¿no? a los países en desarrollo pues, para ampliar la infraestructura y pues, mejorar la tecnología hacia estos países. Vale, en el caso del ODS 8 también consideramos, y vosotros también lo habéis considerado en el Mentimeter, junto con el 4, probablemente es uno de los ODS de cabecera en general para la formación profesional y también en particular para estas dos familias, ¿no? El ODS 8 aborda promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las personas. Hay una vinculación que está clarísima, que es innata y que es así desde su inicio, ¿no? de la formación profesional con el mundo empresarial, ya sea a nivel de emprendizaje como de incorporación prácticamente inmediata, ¿no? a la empresa. Entonces, por un lado, en este ODS se aborda desde un punto de vista más macro el crecimiento económico, ¿no? El no olvidar sobre todo en su momento, cuando tuvimos la crisis anterior y ahora después de esta crisis que ha venido por la pandemia, ¿no? El no olvidar que en el momento de tener que volver a un crecimiento, a recuperar la economía, ¿no? que teníamos, no olvidar que no puede ser a cualquier precio y que hay que mantener un poco las condiciones de dignidad a nivel de empleo y de trabajo, y luego el cuidado también del medio ambiente, ¿no? que esta es un poco la filosofía que subyace siempre en el desarrollo sostenible. Por lo tanto, también aquí, detrás de este objetivo, se promueve la productividad mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación. En este sentido, entendemos que la formación profesional tiene también un papel bastante importante, ¿no? y que está trabajando mucho en materia de modernización y de innovación. Apoyar también las actividades productivas y la creación de puestos de trabajo decentes, como decíamos, a través del emprendimiento, la creatividad y la innovación, fomentar la formalización y el crecimiento de microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso a través de acceso a servicios financieros. Por otro lado, como decíamos, desvincular el crecimiento económico, pero esto ya afecta más a una economía, más bien a macroeconomía, ¿no? De desvincular ese crecimiento de la degradación del medio ambiente. Conseguir el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todas las mujeres y los hombres, incluidas las personas jóvenes, que este es también uno de los objetivos principales, ¿no?, de la formación profesional. Y aquí veréis también que está incluida las personas con discapacidad, las mujeres, etcétera. Es decir, de diferentes, o sea, es un ODS que aborda un tema muy específico como es el trabajo y el crecimiento económico, pero que también lo vincula al tema de la diversidad y la igualdad de oportunidades, ¿no? Y luego proteger los derechos laborales y los entornos de trabajo seguros y sin riesgos para todas las personas trabajadoras. Y este ODS incluye también la promoción del turismo sostenible, que en este caso quizás por el tipo de familias que estáis aquí tampoco no afecta directamente. En el ODS 9, que sí que ha salido marcado, al menos yo he apuntado que había 14 personas que lo han señalado, este ODS tiene como objetivo construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Lo que hay detrás, primero, bueno, sí que habla de las infraestructuras, ¿no? Y de hecho hace referencia a que sean infraestructuras resilientes, también referidas un poco a la evolución de futuro con respecto al cambio climático y a la adaptación de las infraestructuras a lo que nos pueda traer el cambio climático. Y como veréis también, de hecho, especifica las infraestructuras regionales y transfronterizas, que de hecho esto es muy oportuno en este proyecto. Por otro lado, también aborda la industrialización de una manera sostenible y en este sentido sí que es cierto que tanto, sobre todo los centros en los que hay familia de automoción, como ha dicho Anne, al final tienen pues seguramente habrá talleres y por lo tanto se puede asimilar prácticamente a lo que sería una empresa, ¿no? Una empresa de ámbito industrial, un taller que sí, que sería considerado en este sentido desde el punto de vista sobre todo de la parte del cuidado del medio ambiente, del cumplimiento de la legislación en todos los ámbitos, ¿no? del agua, de los residuos, etcétera. Y por lo tanto sí que estamos, o sea, estamos de acuerdo en que este ODS tenía que salir también, ¿no? Bien, o sea, bien arriba. Vale, por otro lado también está toda la parte de investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales fomentando la innovación. Y con respecto a los países en desarrollo, como veis también aquí hay como tres ámbitos, ¿no? Que sería el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes también en países en desarrollo, el transferir tecnología, investigación e innovación a esos países y el garantizar que tengan acceso a tecnología de la información y comunicaciones y acceso universal y asequible a Internet, ¿no? En este sentido sí que creemos que también hay muchas experiencias, ¿no? de intercambio de conocimientos desde diferentes niveles del sector educativo, ¿no? Tanto la formación profesional como el nivel universitario. Vale, el ODS 10, que bueno, también ha salido, yo he apuntado cuando he dejado ya de mirar 13 respuestas, o sea que también ha salido bastante alto, que se trata de reducción de las desigualdades. Este es otro ODS de los más transversales y de hecho, como ha ido comentando Ainhoa, ha ido saliendo en el resto de los ODS de forma bastante, en concreto en muchas metas del resto de los ODS, ¿no? Cuando hablábamos de trabajo decente, cuando hablábamos de educación de calidad, hablábamos de acceso igualitario, ¿no? a todos estos servicios. El ODS 10, como decíamos, es especial en el sentido de que es muy transversal y nos habla ya más en concreto pues, de inclusión social, económica y política de todas las personas, pues, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica. Nos habla también de igualdad de oportunidades y de reducir la desigualdad de resultados y hace un poco insta a eliminar pues, leyes y políticas y prácticas discriminatorias que aunque esto puede quedar en una esfera un poco más alta, sí que traído un poco pues, a los centros, pues como comentábamos antes, pues la posibilidad de incluir pues, políticas de igualdad o políticas de diversidad de género o diversidad de identidad sexual, etcétera. También habla de facilitar la migración y la movilidad ordenadas, un poco pues, haciendo referencia pues, a las migraciones que se están dando y que además se está viendo estos últimos años que van a ser
en los últimos, pues ahora mismo como estamos viendo pues en Ceuta, etcétera, y esto también pues en la formación profesional, aunque a lo mejor las familias que están hoy aquí no van a trabajar directamente con ellos, sí que es parte un poco de esa educación, a lo mejor no tan tangible, no tan de currículum, pero sí que al final estáis formando a personas y que también se ve. Y por último, respecto a los países en desarrollo, pues bueno, aplicar el principio del trato especial y diferenciado pues a los países que estén en vías de desarrollo y que tengan que ir avanzando poco a poco. Como decimos, pues bueno, es uno de ese muy transversal que a nivel de centro y a nivel de comunidad, pues con los alumnos y incluso en el profesorado, pues está presente en muchos proyectos que seguro que lleváis a cabo desde vuestros centros. Vale, el ODS 11, como comentábamos, tiene la particularidad de que, bueno, es ciudades y comunidades sostenibles y digamos, su objetivo es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Aquí sí que es verdad que esto es un hecho, que en la Agenda 2030 tiene un papel esencial los gobiernos locales, pero es verdad que también cuando estamos haciendo un ejercicio de abordar la Agenda 2030 desde diferentes enfoques, esta idea, digamos, de lo que es una comunidad o una ciudad puede ser adaptada para arriba o para abajo, ¿no? En este caso, por ejemplo, la eurorregión es un buen ejemplo de ello, ¿no? Que hay una lógica territorial más allá de las fronteras políticas o físicas que pueda haber y hay una realidad, ¿no? Y entonces podemos también hacer esta visualización de qué es lo que hay detrás desde el punto de vista de la eurorregión, pero incluso en el sentido contrario, cuando tenemos un centro de formación profesional a lo mejor que sea grande, que tenga muchos recursos, también es algo que podemos adaptarlo, digamos, a esa microciudad, ¿no? De alguna manera. O sea, es como un microsistema en el que se dan muchas cosas que también se dan en los entornos urbanos. Por un lado estaría en este ODS todo el acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles y accesibles para mejorar la seguridad vial, prestando especial atención a las necesidades de personas que estén en situación de vulnerabilidad, mujeres, personas con discapacidad, etcétera, ¿no? Esto también creemos que tiene mucho sentido en este proyecto por el tema de la movilidad, ¿no? Que puede haber dentro de la eurorregión. Por otro lado, también está proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural a nivel general del mundo, el reducir el número de muertes causadas por desastres, reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades y el acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles. Aquí, por poner un ejemplo, en el caso de la Universidad del País Vasco, que tiene una estrategia de Agenda 2030 y que ha desarrollado también un panel de indicadores, etcétera, sobre todo en estos dos casos, sí que veían que los 3 campus principales que tienen las 3 capitales vascas, sí vienen a ser un poco como mini ciudades, ¿no? Que tienen prácticamente todo lo que tiene una ciudad y de hecho tienen una gran interacción con diferentes administraciones, ¿no? Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, le dieron mucha importancia dentro de la estrategia y un poco también porque se vincula a toda la convivencia, a disponer de espacios donde socializar, al aire libre, etcétera, es al tema de las zonas verdes, ¿no? Y aumentar un poco las zonas verdes y espacios donde pueda estar el alumnado pues, conviviendo al aire libre. Por otro lado, también estaría aquí apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre zonas urbanas, periurbanas y rurales, ¿no? Fortaleciendo un poco la planificación. Y por último, también, como en todos los ODS, el proporcionar apoyo a países menos adelantados para que puedan también construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales. Vale, respecto al ODS 12, que también, ha salido, yo he recogido 10 respuestas, habla de garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. En este caso, creemos que más allá de
la acción formativa de cada centro. Como decíamos, cada centro no deja de ser una organización y que tiene un edificio que consume recursos. Entonces, sí que nos parece que este es bastante principal cuando hablamos de gestión sostenible y uso eficiente de estos recursos naturales que tenemos en el centro. Además, me parece también, he apuntado que desde Zubiri ya estaban trabajando con tema de residuos y me parece que en la mayoría de los centros tendréis de algún modo u otro pues alguna política pues, para promover el reciclaje, para promover la recogida selectiva de residuos, para intentar minimizar pues, el consumo de recursos no sostenibles, etcétera. Entonces, sí que a lo mejor no directamente relacionado con la oferta formativa, pero sí, como decíamos, como el centro, como organización y como edificio, pues seguro que tenéis en marcha muchos proyectos. También hablamos, otro de los puntos, y además es una de las metas más específicas de toda la Agenda 2030, es la que hace referencia a reducir a la mitad específicamente el desperdicio de alimentos. Como antes hemos visto relacionado con el ODS 2, que hablaba de la nutrición, pues al final en estos centros también no creo que la mayoría haya servicio de comedor, pero sí que tanto el alumnado como el profesorado pues puede hacer uso de las instalaciones pues para a la hora de comer, etcétera. Entonces, pues intentar también en diferentes centros pues tener en marcha proyectos para reducir estos desperdicios alimentarios, etcétera. También habla de lograr la gestión ecológicamente racional de productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida y reducir pues, su liberación a la atmósfera, agua y suelo, como hemos visto antes también en relación con el ODS 6 respecto al agua. Como hemos dicho, pues bueno, la generación de desechos o de residuos mediante la prevención, reducción, reciclado y reutilización. También alentar a las empresas, en especial a las grandes empresas y las transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en forma de memorias o informes. Entonces, esto veíamos que a lo mejor pues, desde el ciclo formativo de Administración y Finanzas y después pueden, van a diferentes empresas donde puedan ellos tener un papel protagonista a la hora de desarrollar estas memorias de sostenibilidad o informes de contribución, etcétera. Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, pública o no. En este caso pueden ser tanto en empresas como entre vuestros propios centros a la hora de adquirir pues, productos de papelería o de cualquier tipo pues, que tengan criterios de sostenibilidad. También asegurar que las personas de todo el mundo tengan información y conocimientos pertinentes respecto al desarrollo sostenible y estilos de vida en armonía con la naturaleza. Y ya haciendo un poco referencia a los países en desarrollo, pues bueno, fortalecer, como decíamos, ¿no? esa transferencia de conocimientos, esa capacidad científica y tecnológica para avanzar hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles. Y como hemos comentado, pues elaborar y aplicar instrumentos pues para vigilar esos efectos del desarrollo sostenible y también lograr un turismo sostenible que hemos visto en el ODS 8, que al final cree puestos de trabajo y promueva una cultura de productos locales, de kilómetro cero, etcétera, que pues en estos últimos años también se está trabajando bastante. Y luego los siguientes 3 ODS, que son el 13, el 14 y el 15, muchas veces solemos explicarlos así como en pack, porque son aquellos que hacen un poco referencia más pues, bueno, al medio ambiente, que tienen como más carácter ambiental. El primero, el ODS 13, que habla de acción por el clima. Como hemos visto, es muy transversal, habla de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Como hemos visto ya desde el ODS 1 y desde muchos ODS anteriormente, se habla y se hace referencia a que, bueno, pues que el cambio climático, como sabéis, pues es un hecho y es inminente, y de que más allá de planificar para mitigar, es decir, para reducir las emisiones, también hay que empezar a planificar para su adaptación. Entonces, se habla de fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y a otros desastres naturales, incorporar medidas relativas a cambio climático en políticas, estrategias, planes, etcétera, mejorar la educación, y aquí es donde los centros tenéis un papel esencial, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto a la mitigación y adaptación al cambio climático. Y respecto a los países en desarrollo, pues promover mecanismos para aumentar su capacidad para la planificación y gestión eficaz. Entonces, como vemos, es un ODS muy transversal que también se toca desde otras aristas, pero bueno, pues desde los centros, aunque aparentemente
a lo mejor no incidáis directamente en él desde vuestra actividad formativa, sí que un poco pues desde esa educación y sensibilización hacia un desarrollo sostenible, pues también incidís. El ODS 14, como hemos comentado antes, habla de la vida submarina, habla de conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y sus recursos marinos. Y bueno, ha quedado en cero, porque sí que es verdad que en un principio queda un poco limitado a aquellos municipios, aquellos centros que estén en municipios con costa o con mar, pero sí que es verdad que nos gusta destacar también que en este ODS, más allá del protagonismo que tendrán las zonas costeras, también todos y todas somos usuarios de alguna forma del mar, ¿no? Por un lado, porque pues, consumimos productos del mar o porque hacemos uso en nuestra vida pues, de ocio del mar, pero también porque no está tampoco muy claro, ¿no?, dónde empieza el mar. Entonces, desde mucho más allá, desde mucho más el interior, ¿no?, desde Navarra o desde puntos más interiores de Noguera-Aquitaine o del País Vasco, también la contaminación marina empieza desde tierra, y de hecho en el primer punto habla de prevenir y reducir la contaminación producida por actividades realizadas en tierra, que después van a nuestros ríos y después pues acaban en el mar. El tema de los microplásticos también pues bueno, se está viendo cada vez más estos últimos años. Entonces, aunque a lo mejor no va a ser uno de esos estratégicos, sí que destacar pues que también incidimos de alguna forma en ellos. Brevemente ver otros temas que se hablan en este ODS, que es pues, proteger estos ecosistemas marinos y costeros, minimizar y abordar los efectos de acidificación de los océanos. También se habla de la explotación pesquera y bueno, pues del sector de la pesca, que además es un sector pues, que en muchos casos también, no solo del ámbito ambiental, sino del ámbito social, pues más de una vez se ven vulnerados muchos derechos humanos. También se habla de conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, prohibir ciertas formas de subvenciones de pesca que contribuyen pues, a la sobrecapacidad y a la pesca excesiva, y también en relación a países de desarrollo, pues lo que se viene hablando también en otros ODS, de aumentar los conocimientos y la capacidad de investigación y transferencia de conocimientos y tecnología a estos países. Y por último, pues facilitar el acceso de pescadores artesanales a recursos marinos y mercados. Y por último, en este bloque así de ODS más ambientales, también tenemos el de vida y ecosistemas terrestres, que habla de proteger, restablecer y promover el uso sostenible de ecosistemas terrestres, que como hemos comentado antes en relación pues, con nuestros centros y a lo mejor con esas zonas verdes que también no dejan de ser ecosistemas locales, pero más allá de ello también pues bueno, intentar pues, proteger tanto los ecosistemas como sus servicios, ya no solo bosques, humedales y zonas montañas, sino también pues, nuestros espacios, ¿no?, donde están ubicados nuestros centros. Luchar contra la desertificación, rehabilitación de tierras y suelos degradados, asegurar la conservación de pues, ecosistemas montañosos. Estos, como veis, son bueno, metas un poco más generales. Reducir la degradación de hábitats naturales, promover la participación justa y equitativa para, bueno, pues, para la utilización de recursos genéticos, poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas, que no solo hablamos, cuando hablamos de especies protegidas, no solo hablamos de especies pues, exóticas del Amazonas, sino también especies endémicas que tenemos pues, de forma local, tanto de fauna como de flora, pues que debemos intentar pues, mantener. Prevenir también la introducción de especies exóticas invasoras e integrar los valores de los ecosistemas y diversidad en nuestras planificaciones y nuestras estrategias. Y de cara un poco a los países en desarrollo, pues movilizar recursos de financiación y bueno, pues, para la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos para dicha gestión. Entonces, como veis, sí que son ODS que a lo mejor no están directamente relacionados con las familias profesionales que estamos hoy aquí, pero sí que de alguna forma, tanto en el ámbito personal como en el ámbito, como decíamos, de organización de los centros, pues sí que se inciden en mayor o menor medida. Vale.
Vamos con el último bloque, que ya sabemos que esto es un poco largo porque al final es lo que decíamos, son 17 ODS más uno que comentaremos después. Pero sí que es verdad que es un poco como necesario, ¿no? El superar esa barrera que hay detrás del título o del titular principal es bastante esencial para poder empezar a palpar qué es lo que hay detrás, ¿no? De los ODS y sobre todo ver las interrelaciones que hay entre ellos. En el caso del ODS 16, que el título abreviado es Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, aquí el título es promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. En este sentido, este sí que es uno de los que ha salido en el Menti más bajo, con creo que solo cuatro personas lo han señalado. A ver, y es verdad que tiene una componente, pues todo lo que es relacionado con la paz, la reducción de la violencia en todas sus formas, el acceso a la justicia o el reducir todas las formas de corrupción y soborno, quizás no tiene tanto que ver con las familias, con la formación profesional y en concreto con las familias profesionales, pero sí que el punto 5, donde hablamos de instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas, antes cuando comentábamos el contexto de la Agenda 2030, le dábamos mucha importancia a los informes de seguimiento, ¿no? El disponer de indicadores que puedan hacer un poco el seguimiento desde el punto de vista de los ODS de cómo están las diferentes políticas, ¿no? Pero esto también se lleva al mundo de las organizaciones y en concreto, en este caso, vinculado también con un comentario que ha hecho Anne en el ODS 12, sí que muchas veces en la familia de administración y finanzas, que, bueno, por lo que hemos visto, se aborda también un poco como temario la elaboración de memorias, ¿no?, de las empresas. Muchas de las empresas que venían haciendo memorias de responsabilidad social están ahora migrando un poco hacia memorias que están más vinculadas con la contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. Para eso es esencial la elaboración, bueno, pues la recopilación de datos y generación de indicadores, ¿no?, que sean objetivos, y luego la elaboración de esas memorias, ¿no? Entonces, esto sí que nos parece importante. Además, a nivel de, bueno, tanto Navarra como Euskadi al menos, no sé cómo será la situación en Francia, sí que es verdad que cada vez más se va a ir pidiendo desde el punto de vista financiero, se está pidiendo a las empresas, hay una serie de plazos, pero sí que se está pidiendo el incluir informes no financieros en las memorias finales, ¿no? El incluir a los datos de contabilidad, etcétera, un poco también unos mínimos de rendición de cuentas en el sentido desde el punto de vista más ambiental, pero esto muchas empresas lo están haciendo también desde el punto de vista de los ODS, es decir, que incluyen un poco toda la contribución que hacen a los objetivos. Por eso sí que nos parece importante. Desde un punto de vista de actividad formativa, pero también desde el punto de vista de los centros, ¿no?, de formación profesional, que algunos sí que habéis mencionado que estáis empezando a abordar la Agenda 2030. Entonces es muy interesante también a la hora de diseñar esas estrategias, el pensar luego de qué manera podéis rendir cuentas, porque eso ayuda mucho también a la elaboración de la propia estrategia, ¿no? Vale, en el 17, que es lo que comentábamos, este es uno de ese un poco diferente, está tratado de otra manera también a nivel de Naciones Unidas y de hecho es el que más metas desarrolla porque va abordando diferentes aspectos. Se trata de fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. En este ODS vamos a destacar sobre todo, está por un lado la cooperación al desarrollo y el volver a rescatar el compromiso de destinar un 0,7% de los ingresos a la cooperación al desarrollo. En este momento, además, probablemente también creo que es un hecho, ¿no?, que bueno, pues cuando hay una crisis, en este caso la pandémica, sí que bueno, pues al final se nos olvida un poco, ¿no?, la cooperación al desarrollo. Entonces, hay esta parte más financiera y luego está la otra parte que comentábamos, ¿no?, de intercambio de conocimientos, etcétera. No olvidar que hay que seguir apoyando a los países en desarrollo, especialmente ahora, ¿no? Por otro lado, también aquí vamos a destacar, bueno, también como veis en el punto 4 estaría el promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, divulgación y difusión a países en desarrollo.
aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo. Y luego está la mejora de la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible, que en este sentido lo que sí se está viendo con la Agenda 2030 es que, como por primera vez es un tipo de política que es adaptable a cualquier tipo de organización, sí que está permitiendo de alguna manera hablar un lenguaje común, ¿no? O sea, que tanto si un ayuntamiento o una entidad comarcal o un centro, o una universidad o un centro de formación profesional empieza a desarrollar los objetivos y a adoptar un plan y una planificación de acuerdo a la estructura de la Agenda 2030, a la hora de establecer relaciones con otras entidades que también la tienen adoptada, sí se está viendo que se facilita muchísimo el promover este tipo de alianzas, ¿no? Bueno, un poco esto, el lenguaje común. Y por último, que esto es lo más importante también en este ODS, se fomenta mucho la creación de alianzas y de proyectos comunes en todas las esferas, ¿no? Y de hecho, bueno, este proyecto Forma-NAEN nos parece que es un muy buen ejemplo del espíritu que hay detrás de este objetivo de desarrollo sostenible. Aquí se acaban los objetivos que promueve Naciones Unidas y, como comentaba, y creo que lo ha dicho Ángel, del Politécnico EASO, en Euskadi sí que hay una iniciativa que se puso en marcha. O sea, aquí no podemos hablar de lo que hay detrás porque no hay unas metas desarrolladas como en el resto de los ODS, pero esto simplemente es para que lo sepáis, para que lo conozcáis. Hay una iniciativa que es la de promocionar la diversidad lingüística y cultural del territorio, pues a través un poco de la promoción del euskera y también un poco del patrimonio cultural, ¿no? Propio. Es una iniciativa que se puso a través del centro que hay de UNESCO en Euskadi, y también participó la Universidad del País Vasco. En este sentido, por ejemplo, no todas las organizaciones en Euskadi están adoptando este ODS por diferentes razones. En algunos casos se adopta desde el punto de vista del ODS 4 de educación y del ODS 11, que habla también de conservar el patrimonio. En otros casos, porque se considera dependiendo del tipo de organización, se considera que la cuestión lingüística es algo mucho más transversal, como para dejarlo simplemente en un ODS, y entonces se hace más el trabajo, como hemos comentado antes, de esta visión de la cultura, ¿no? Que debería estar un poco también más presente. En otros casos lo hacen así, lo hacen más transversal. Pero sí que eso, por ejemplo, aquí en Euskadi los ayuntamientos, en principio a nivel metodológico sí que consideran este ODS, y la Universidad del País Vasco también lo considera. Con esto hemos acabado el repaso de todos los ODS. Sabemos que ha sido un poco duro pero había que pasarlo. Nos parecía muy importante, sobre todo por homogeneizar, ¿no? Y sí que es cierto que seguramente muchas de las personas, como ya estáis trabajando en esto, a lo mejor lo conocíais mejor, pero sí que nos parecía importante para todas las personas que vayan a participar en las siguientes sesiones de trabajo, que de verdad prometemos que ya no serán tan teóricas, sino que van a ser mucho más de trabajo. Sí que nos parecía muy importante homogeneizar, ¿no? Homogeneizar este conocimiento. Y además os han mandado esta mañana también desde Icaslan el dossier a cada uno, bueno, en los 3 idiomas. Por lo tanto, bueno, también nos parece que es como un material que podéis utilizar para las siguientes sesiones, ¿no? Que serán ya más interactivas. Vale, pues como os hemos adelantado antes, ahora os volveremos a pedir que volváis a entrar en el Menti. Si lo habéis hecho con el móvil y no habéis salido, seguramente ya directamente os salga la segunda pregunta, que antes ponía antes y ahora pondrá después, que ahora lo proyectaré en pantalla. A ver. Vale. Un segundo. Entonces, la idea es, como os decíamos, que volváis a dar respuesta a la misma pregunta. Entonces, como ahora sí que hemos visto un poco lo que hay detrás de cada uno de los ODS, pues puede ser que haya pequeñas diferencias. Sí que es verdad que en este caso muchos ya estabais trabajando con los ODS, entonces, bueno, ya teníais conocimiento previo.
Otros, es verdad que según la familia profesional en la que estéis, pues a lo mejor seguís viendo que, bueno, que los que habéis seleccionado previamente pues eran los que había que seleccionar. Entonces, bueno, dejamos libre para que volváis a contestar, ¿vale? El código, ¿me confirmas que se ve, Ainhoa? Vale, me parece el mismo que antes, entonces, bueno, os dejamos otra vez 5 minutitos para que podáis contestar y podamos ver un poco la diferencia. Vamos a esperar 2 minutillos más, que hay 17 respuestas por ahora, para daros un poquito de tiempo. Bueno, pues tenemos 17 respuestas, pero bueno, vamos a ver un poco la diferencia. No sé si alguien está contestando, porque en el momento que yo dejo de compartir me parece que nos deja enviar la respuesta, pero bueno. A ver. Entonces, bueno, vemos que en general todos han subido un poco. De hecho, ya no queda ninguno en 0 ni en una respuesta, sino que todos están con más de 6 respuestas. Entonces, mira, vamos a ir para atrás para ver la diferencia. Ay. Entonces, veis la imagen un poco de antes, ¿no? Y la de ahora.
que efectivamente pues todos aquellos ODS que son como pues más transversales o que antes a lo mejor pues no habíamos parado a ver lo que había detrás, pues que pues ahora más de uno pues los habéis seleccionado. Entonces, bueno, como un pequeño ejercicio, ¿no? de ver que a lo mejor en un primer vistazo, al ver los 17, decimos, pues yo me quedo en este y en este, pero rascando un poquito lo que hay detrás de cada uno, pues vemos que seguramente la mayoría de nosotros vosotros desde la formación profesional, pues contribuís a muchísimos de ellos. Vamos a volver a la presentación y le voy a dar la palabra a Ainhoa para ya ir finalizando. Vale. Muy bien. Vale, este es el último, la última cuestión un poco a tratar hoy, de cara un poco también sobre todo a pensar un poco en cómo organizar bueno, ese trabajo que comentábamos, ¿no? Que a partir de octubre empezaremos ya a trabajar de una manera más práctica para ver un poco cuáles son los principios que hay, o sea, cómo identificar las cuestiones transversales de la Agenda 2030 en el marco de este proyecto Formanaen y en concreto en las familias de automoción y de administración y finanzas, ¿no? Si os dais cuenta, a lo largo de la presentación hemos ido haciendo referencia a cómo podía afectar los ODS desde un punto de vista de la actividad, pero también a veces hablábamos del alumnado o del profesorado, de la organización, ¿vale? Aquí os vamos a hacer una propuesta. Sí que nos gustaría que sobre todo los centros que habéis comentado antes, que estáis trabajando ya, perdón, que estáis ya trabajando en abordar la Agenda 2030 y los ODS, es probable que a lo mejor tengáis algo que decir, entonces sí que os invitamos a que nosotros hacemos una primera propuesta y si os ocurre alguna otra cosa que vosotros habéis considerado y que no la veis aquí plasmada, que os invitamos también a que quitéis el micrófono y lo comentéis, ¿vale? Bueno, en principio nos parece que todo el trabajo que se haga, sobre todo a partir de las siguientes sesiones, podamos trabajarlo desde el punto de vista, o sea, cruzando por un lado el rol y el papel que puede tener los centros de formación profesional de estas dos familias y en concreto los que estáis en este proyecto en los ODS, pero teniendo en cuenta como tres, digamos, ámbitos, ¿no? Igual que antes cuando hemos explicado la estrategia de la formación profesional de Navarra, nos hemos detenido a ver cómo segmentaban en diferentes ámbitos, ¿no? En este caso, nos parece que un ámbito esencial, bueno, el principal sería, o bueno, el principal no, pero sí que es el más característico, la actividad formativa y su relación con la empresa. Este sería un poco, este es el eje central de los centros de formación profesional y en este sentido consideraríamos todo lo que es la formación y el acceso al mercado de trabajo de las dos familias de los ciclos formativos. Esto desde el punto de vista de la actividad. Luego, como decíamos, los centros de formación profesional son organizaciones y, por lo tanto, están configurados por personas. Es decir, por un lado hay un equipo, ¿no? de profesionales que están trabajando allí. No todos son profesores, seguramente también hay otro tipo de personal que también está trabajando de manera transversal como centro de formación profesional. Y, por otro lado, también están los edificios, ¿no? O sea que, bueno, pues con una serie de mantenimientos, mejoras, etcétera, ¿no? En el sentido de en cuanto a personas, tendríamos aquí en cuenta todo lo que son políticas internas de personas, ¿no? Trabajadoras. Y luego también, desde el punto de vista de los edificios, aparte de las cuestiones más básicas de mantenimiento, etcétera, estaría también las cuestiones, por ejemplo, de sistemas de gestión que puedan estar implantados, pues de mejora continua, de mejora ambiental, etcétera, o incluso temas de comunicación. Y luego, por último, claro, está el alumnado. El alumnado es el objetivo, digamos, de la actividad formativa, pero también es un lugar donde, bueno, de alguna manera hay una transición entre la etapa más escolar, ¿no? y el mundo laboral. Es un espacio en el que hay una convivencia, entonces también se pueden trabajar cuestiones transversales que hemos ido viendo a lo largo de todos los ODS, ¿no? Como el fomentar hábitos de vida saludable, la alimentación más sana, el deporte, compromisos para que participen en actividades de solidaridad o voluntariado, etcétera. Esta sería un poco la propuesta de partida para empezar a trabajar en la siguiente sesión, en octubre. Que luego a lo mejor cuando empecemos, si vemos que es necesario, se modificará, pero sí que
no sé si los que estáis trabajando, no sé si del Politécnico EASO, por ejemplo, que habéis comentado que habéis empezado a trabajar, si habéis tenido en cuenta esta diferenciación o hay alguna otra cosa que hayáis considerado y que no hayamos Bueno, mencionado ¿es aquí. esto? Esto, vale. Bueno, tengo que esperar si termina. No sé si alguien quiere hablar, ¿eh? No, Vale. Vale, pues en principio este sería un poco el punto de partida para ese trabajo que se empezará a desarrollar en octubre. Muchas gracias a todas las personas que habéis estado. Merci beaucoup. Pasamos la palabra a Ione de Técnica y bueno, nosotros nos despedimos hasta la próxima sesión en octubre. Gracias. Muy bien, muchas gracias a Ainhoa y Anne, a las dos, por habernos hecho esta introducción a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo creo, por lo menos para mí, pues que ya tengo más concreto una idea de cada uno específicamente, porque antes pues hablas de todos los objetivos y está bien tener ese aspecto más concreto de qué es cada uno y ya poder ver cómo lo puedo enfocar, lo que hemos dicho, en mi actividad formativa, en mi organización o con mi alumnado. Bueno, a todos muchas gracias, espero que haya sido también útil la sesión y ya las siguientes sesiones en octubre os avisaremos con tiempo para la fecha para poder inscribirnos y ya iremos abordando esas partes más concretas en grupos de trabajo y esperamos que pueda ser presencial, de cómo trabajar, pues eso, lo que hemos hecho, la actividad formativa recoge las ODS o los currículums ya sabemos que los tenemos que adaptar poco a poco porque es una parte que va muy lenta, ¿sí? Pero bueno, como organización y nuestro trabajo de día a día, cómo poder poner en práctica estas ODS. Eskerrik asko, Denorita, kepa. Bai, eskerrik asko den hori, eta bueno, adosekoari eskerrik asko, nik uste nuen lanbide heziketan bageneukala, hau kokatzeko nola kokatu, baina adosekuak askoz ere argiago utzi digute, eta teníamos algunas ideas, dugu hemen lokalizatu puntu importantienak, ellos tienen una visión más preciso respecto a esa ODS. De todas formas, le hemos presentado aquí de esta forma, ¿verdad? General, algo muy básico, pero creo que podemos entrar en el detalle si lo desean. Son objetivos que podían afectar todos los ámbitos de nuestros trabajos y por lo tanto es un espectro muy amplio. Por lo tanto, muchas gracias a todos y a todas y nos volveremos a ver próximamente. Le haremos llegar los documentos que se han presentado. No se preocupe, muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Cuídense. Sí. Muchas gracias. Salut les amis, à bientôt. Hasta pronto, muchas gracias amigos. Hasta luego, gracias. Agur, eskerrik asko. Hasta la próxima, gracias. Merci beaucoup, au revoir. Muchas gracias a todos y todas. Javier, zeo zer esateko daukazu? Eskua altzaten zabitz?